Configuramos la página. Vamos a la tablet. Está lenta el internet. Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. La clase de hoy. Año 22. Mes 07. Día 14. Pues ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. A ver, indicaciones. El deber de Bernoulli, no hay la hojita, ¿no? Esa nos puso recién el CES. Bernoulli. Esto vamos a ver directamente del libro, ¿no? El libro de Sila. Cualquiera de los dos libros que les di al inicio. Son iguales los problemas. El ejercicio 2.5. De este ejercicio 2.5, del capítulo 2.5, el ejercicio 19, el problema 19, el 20 y el 22. La entrega son 3 problemas. Sería para el jueves 21. 21 de julio del 2022. Ya. Y ahora entonces empezamos con un ratito de... Voy a intervenir en la computadora porque suena. Para grande.
Sería ecuación diferencial. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Entonces, el segundo bimestre vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones. Y vamos a empezar con la ecuación diferencial de segundo orden. Y todo el segundo semestre vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. No vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales no lineales. Eso ya es para posgrado, ¿no? En pregrado se ve solo hasta aquí. Definición. Definición de ecuación diferencial de segundo orden. Dice que sea el intervalo de definición I un subconjunto de los reales, coma A sub 0 función de t, A sub 1 función de t, A sub 2 función de t y la función g función de t son funciones que van del intervalo de definición a los reales. La ecuación A sub 2 función de t por la segunda derivada de x, que también es función de t, más A sub 1 función de t por la primera derivada de x función de t, más A sub 0 función de t por la función de x función de t igual a g de t. Entonces ustedes ya saben reconocer estas ecuaciones. Esta ecuación sería una ecuación diferencial lineal de segundo orden general, ¿no? Esta es la forma general. Dice, representa a una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Es decir, nosotros vamos a trabajar el segundo bimestre con esta ecuación. Vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a trabajar con las homogéneas. ¿Sí? Luego trabajamos con las no homogéneas. La homogénea, recuerden, es cuando g de t es igual a 0. Luego vamos a trabajar con la homogénea con coeficientes constantes, la una parte, y la otra parte es con coeficientes variables. Entonces tendríamos dos temas ahí. Luego vamos a trabajar con la no homogénea cuando g de t es diferente de 0. Y también ahí vamos a trabajar con los dos casos, cuando los coeficientes son constantes y los coeficientes son variables. Esos son todos los temas que vamos a ver en este segundo bimestre con respecto a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Y luego ya hacemos sistemas de ecuaciones, luego Laplace, y con eso se termina el semestre. Entonces vamos a cambiar, ¿no? Porque en realidad casi no se trabaja con esta ecuación diferencial lineal, sino con la estándar. Esta es la general. Ya vamos a ver que se trabaja mejor con la estándar. A ver, dice que si se tiene que función de t es igual a 0 para todo t que pertenece al intervalo de definición, coma, la ecuación diferencial lineal se dice
homogénea. Coma, de lo contrario, se dice no homogénea. Ya, esta es la forma general, ¿no?, de la ecuación diferencial lineal. Definición. Los puntos singulares. Dice los puntos T sub 0 en donde A sub 2, función de T sub 0, se anula, es decir, cuando A sub 2, función de T sub 0 es igual a 0, eso es anularle a A sub 2, son conocidos como puntos singulares. Entonces, estos puntos singulares, los que hacen 0 a A sub 2, en la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Esos puntos tenemos que quitar del intervalo de definición. No pueden pertenecer al intervalo de definición. Porque si le hace 0 a A sub 2, observe que la ecuación se convertiría en una ecuación de primer orden. Entonces es prohibido que esos t que hacen 0 a A sub 2 estén en el intervalo de definición. Tenemos que sacar del intervalo de definición a esos puntos que le hacen 0 a A sub 2. A estos puntos se les conoce como puntos singulares. Y estos puntos son los que nos daban problemas en el primer orden, ya trabajamos con eso, ¿no? Eran los puntos que teníamos discontinuidad. Por lo general eran puntos que dan discontinuidad a la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, los t sub 0 tienen que sacarse del intervalo de definición. Entonces, debemos trabajar con los que pertenecen, con los que no hacen 0 a A sub 2. Con esos tenemos, y esos deben estar en el intervalo de definición. Si consideramos que A sub 2 función de t diferente de 0 para todo t que pertenece al intervalo de definición, la ecuación diferencial se reescribe como, entonces la ecuación diferencial con la que realmente vamos a trabajar es con segunda derivada de t, de x función de t, más p función de t, primera derivada de x función de t, más u función de t por la solución de la ecuación diferencial o la función, y esto es igual a f de t. Esta, observen que es la ecuación diferencial lineal de segundo orden, estándar o normal. Con esta trabajamos. Entonces, por favor, tendrá cuidado, porque si usted trabaja con la de acá arriba, va a tener tremendos errores. No sale nunca la respuesta. Tiene que trabajar con esta, con la estándar, donde tenemos que P función de t va a ser igual a A sub 1 función de t dividido para A sub 2 función de t. Como A sub 2 función de t es diferente de 0, entonces podemos dividir. Entonces, P
se obtiene de esta división? Q igual, Q función de t va a ser igual a A sub 0 función de t dividido para A sub 2 función de t. Y f de t va a ser g de t dividido para A sub 2 función de t. Esto debe cumplir para todo t que pertenece al intervalo de definición I. Y entonces vamos a trabajar con esta ecuación, ¿no? Con la estándar. Entonces, vamos hablando de la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Teorema. El principio de superposición. Dice que si x sub 1, función de t, y x sub 2, función de t, son soluciones de la ecuación diferencial, entonces para todo c sub 1, c sub 2 que pertenecen a los reales, en realidad son constantes, ¿no? Se tiene que, dos puntos, la solución general de la ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea, siempre tenemos que encontrar dos soluciones, x sub 1 y x sub 2, multiplicar por la constante c sub 1 por x sub 1 función de t más c sub 2 por x sub 2 función de t. Es decir, para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, tenemos que encontrar dos soluciones, multiplicar por estas constantes, c sub 1 y c sub 2, y sumar. Pero estas funciones no son cualquiera, ¿no? Son funciones especiales. Se llaman soluciones fundamentales. Estos de x sub 1 y x sub 2. Ya vamos a hablar de eso. Son funciones que no tienen signo, que no se puede multiplicar por constantes, ni dividir para constantes, nada de eso. Esta en realidad es la solución general, ¿no? También es solución de la ecuación diferencial. Aquí vamos a poner una especie de nota, que es muy importante, ¿no? Esta nota dice que esta propiedad particular es de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Es decir, que la solución general sea igual a la suma de dos soluciones fundamentales multiplicadas por constantes, eso es exclusivo de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Sí, esto no sirve ni siquiera para las no homogéneas, ¿no? Puede ser ecuación diferencial lineal de segundo orden
no homogénea ya no cumple esto. Esto es exclusivo de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, de segundo, tercer orden, cuarto orden, igual. Porque, ¿qué pasaría si yo tengo una ecuación de tercer orden? Ahí debemos encontrar tres soluciones fundamentales, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Y luego multiplicamos por constantes, c sub 1 por x1 más c sub 2 por x2 más c sub 3 por x3. Si es una ecuación diferencial de cuarto orden, igual, tenemos que encontrar cuatro soluciones fundamentales. Ya vamos a hacer todo eso, ¿no? Aquí vamos a ver que es fácil hacer de orden superior, porque estas ecuaciones al final se transforman en polinomios. Y lo que usted tiene que encontrar, si es una ecuación de tercer orden, por ejemplo, tiene que encontrar las raíces de un polinomio de tercer grado. Lo hacemos con Ruffini. Puede ser de cuarto grado, igual. Con Ruffini usted puede encontrar las raíces de un polinomio. Entonces, esta es la parte inicial, ¿no? Es decir, las ecuaciones diferenciales de segundo, tercer, cuarto orden se transforman en polinomios de segundo, tercer, cuarto grado. Y se saca las soluciones. Y esas son las respuestas, ¿no? Es decir, se transforma la ecuación diferencial en polinomios, ¿sí? Eso vamos a hacer la primera etapa. Entonces, esta propiedad de que la solución general es igual a la suma dependiendo del orden de la ecuación, ¿no? Si es de segundo orden, vamos a tener dos soluciones fundamentales y dos constantes. Si es de tercer orden, vamos a tener tres soluciones fundamentales, tres constantes. Sí, eso es exclusivo de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Si son no homogéneas es otra cosa, ya vamos a hacer eso, ese tipo de problemas, ¿no? Ya no cumple esto, ¿no? Ecuaciones diferenciales no homogéneas es otros métodos que se utilizan, ¿ya? Entonces, estas funciones especiales, x sub 1, x sub 2, estas funciones fundamentales, ¿no? Estas x sub 1, x sub 2, x sub 3, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, son, como les digo, son muy, se podría decir, son muy especiales, ¿no? Como les digo, no tienen signos, no se multiplican ni se divide para constantes, son solo la función. Y además, este x sub 1 y x sub 2, que son solución de la ecuación diferencial, deben cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, tienen que ser linealmente independientes. Es decir, x sub 1 y x sub 2 deben ser linealmente. Si tuviéramos ecuaciones diferenciales de tercer orden, tendríamos x sub 1, x sub 2, x sub 3. Estas deben ser también linealmente independientes. Y es una característica de estas funciones fundamentales. Entonces, hablemos un poquito de la independencia lineal. Y el Wronskiano. Definición. Hablemos un poquito de, esta definición es de la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. La definición dice que la solución general de la ecuación diferencial se define como la familia de funciones x, una función que va del intervalo de definición a los reales. Cogemos un elemento, perdón, del intervalo de definición y tenemos la solución de la ecuación, que va a ser función siempre de t, c sub 1 y c sub 2, para ecuación diferencial de segundo orden.
que para nosotros en la práctica es el X, ¿no? X función de t, esa sería la solución general. Debe ser siempre función de c, de t, de c sub 1 y c sub 2. Entonces, siempre la solución de la ecuación diferencial debe ser, la solución general debe ser función del tiempo, en este caso la variable independiente t, de la constante c sub 1 y la constante c sub 2. Ya vamos a poner en forma que se entienda un poquito mejor. Donde c sub 1 y c sub 2 son constantes esta familia verifica que para cada c sub 1 y c sub 2, coma, x satisface la ecuación diferencial para todo t que pertenece al intervalo de definición. Entonces aquí en ecuaciones diferenciales de primer orden, recuerden que primero encontrábamos la solución general, que era la solución, pero teníamos la constante de integración, estaba en esa solución. Y eso que nos daba era una familia de soluciones, una familia de curvas. Cuando nos daban una condición inicial, nosotros encontrábamos de toda la familia de curvas una curva que pase por el punto x sub 0, y t sub 0, x sub 0. Entonces me daban una condición inicial, me daban un punto en el plano cartesiano. Y me preguntaban de toda la familia de curvas, ¿cuál curva pasa por ese punto? Y para eso lo que nosotros hacíamos era encontrar el valor de la constante de integración, o que esté relacionada con la constante de integración. Entonces eso era lo que hacíamos en primer orden. En segundo orden se hace exactamente lo mismo. La solución general me va a representar una familia de funciones, una familia de curvas. Pero en este caso tienen la condición inicial o el problema de valor inicial o el problema de valor de frontera. Tienen que darme ahora dos condiciones. Si fuera de tercer orden, tienen que darme tres condiciones para poder encontrar los valores de las constantes. En el caso de segundo orden, tienen que darme dos condiciones para encontrar el valor de C sub 1 y C sub 2. Y es lo mismo que en primer orden, ¿no? Si me dan dos condiciones, entonces ahí me tienen que dar un punto en el plano cartesiano de la función y un punto en el plano cartesiano de la derivada. Tienen que darme dos puntos. Entonces ahí encontramos el valor de C sub 1 y C sub 2. Y igual que la ecuación de primer orden, encontraríamos de toda la familia de curvas una curva que pase por el punto cartesiano de la función y el punto cartesiano del plano de la derivada. Entonces, es igual que en primer orden. Aquí se aumenta una condición nada más, ¿no? Es decir, tienen que darme dos condiciones para encontrar C sub 1 y C sub 2. Una vez que tengo C sub 1 y C sub 2, estoy encontrando una solución de toda la familia de curvas. Una curva que pase por esos puntos. Ya, o sea, es exactamente lo mismo de primer orden, ¿no? Pero aquí en segundo orden tenemos dos constantes. Entonces tienen que darme dos condiciones. A ver, definición. Pero recuerden, estas soluciones deben tener, son funciones fundamentales, son unas funciones bastante especiales. Entonces hablemos un poquito de la definición. Y pongamos una definición. La independencia lineal entre funciones. Entonces dice sea
el intervalo de definición, un subconjunto de los reales, y fg, dos funciones que van del intervalo de definición a los reales, coma. Decimos que f y g son linealmente independientes en el intervalo de definición y si para cada c sub 1, c sub 2 que pertenecen a los reales, tales que c sub 1 por f función de t más c sub 2 g función de t. Entonces, ¿qué se hace? Quiero saber si f y g son linealmente independientes. Entonces le multiplico por c sub 1, f de t más c sub 2 por g de t igual a 0. Esto debe cumplir para todo t que pertenece al intervalo de definición. Entonces, se tiene que c sub 1 tiene que ser igual a 0 y c sub 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, de esta es la manera que se tiene si dos funciones son linealmente independientes, ¿no? Cogemos f, cogemos g, multiplicamos por c sub 1, c sub 2, sumamos y encontramos que c sub 1 vale 0 y c sub 2 vale 0. Si cumple esto, entonces f y g son linealmente independientes. Caso contrario, serían linealmente dependientes y esa no nos sirve. La última definición para esto de linealidad. Hablemos un poquito del Wronskiano. Es lo que realmente se utiliza en este método, el Wronskiano. Dice que sea el intervalo de definición y el subconjunto de los reales y f, g, funciones que van del intervalo de definición a los reales, son dos funciones estas deben ser diferenciables, es decir, deben tener derivadas, ¿no? Diferenciables. En el intervalo de definición y, el Wronskiano de f y g se define por dos puntos. Entonces cogemos nuestro Wronskiano de f, g. Aquí el orden es importante. Cambia en signo, ¿no? En valor va a ser el mismo, pero cambia en signo. Y eso es importante. F y G deben, si usted pone F y G, deben mantener el orden. Acá arriba tendríamos F, función de T, G, función de T. Y acá abajo la derivada, F', función de T, G', función de T. Si tiene el orden FG, si tiene el orden GF, cambian las columnas, ¿no? Primero G y luego F. ¿Ya? Entonces, F de T y G de T son linealmente independientes si el Wronskiano es diferente de 0. Este es el que más utilizamos nosotros, ¿no? Es decir, cogemos, calculamos el Wronskiano, sacamos el determinante, y si es diferente de 0, entonces son linealmente independientes. Si es igual a 0, en cambio, serían linealmente dependientes.
Aquí me he olvidado una cosa con ustedes. Un ratito, un ratito. Aquí en modelamiento les voy a copiar de una vez antes de olvidarme. Copiar. Pegar. 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 Y el último. Pegar. Pegar. Y estos son los ejercicios adicionales de los modelos, ¿no? Y tienen ustedes, por favor, revisen, son problemas resueltos, son de la hoja guía, ¿no? La hoja guía que estamos trabajando. Aquí está paso a paso cómo se resuelven. Entonces, por favor, revisen, ¿no? Ahí están los problemas. Tenemos 4 ejercicios adicionales, ¿no? Ya, ahora sí continuemos con lo nuestro. A ver, veamos cómo es esto de la independencia. Hagamos un ejercicio. Y ya, entonces, una vez que yo tengo las soluciones, la solución voy a encontrar de una ecuación diferencial, encontramos 2 soluciones y estas 2 soluciones deben ser linealmente independientes. Entonces, aquí hagamos un poquito de cómo se verifica que son linealmente independientes. Hagamos un ejercicio. Dice, probar que seno de t y coseno de t son linealmente independientes. Hagamos por los 2 métodos. El primer método sería, cogemos x sub 1, función de t igual a seno de t. Cogemos x sub 2, función de t igual a coseno de t. Entonces multiplicamos un c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 y esto igualamos a 0. En nuestro caso sería c sub 1 por seno de t más c sub 2 por coseno de t y esto igualamos a 0. Ya, a este le voy a llamar ecuación 1. Derivando, los derivamos y tenemos c sub 1 coseno de t menos c sub 2 seno de t. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. ¿Ya? Si a la ecuación 1 le dividimos para c sub 1, nos quedaría c sub 1 sobre c sub 1 seno de t más c sub 2 sobre c sub 1 coseno de t. A esta le voy a llamar ecuación 3. Y a la ecuación 2 vamos a dividir para c sub 2. Entonces tendríamos c sub 1 dividido para c sub 2 coseno de t menos c sub 2 sobre c sub 2 seno de t igual a 0. Esta va a ser la ecuación 4. Entonces observe c sub 1 se va con c sub 1, c sub 2 se va con c sub 2. Y ahora lo último que hacemos es sumar
las dos ecuaciones. Sumemos la ecuación 3 más la ecuación 4. Entonces observe que el seno se va. Y lo único que nos queda es C sub 1 sobre C sub 2 coseno de t más C sub 2 sobre C sub 1 coseno de t igual a 0. Sacamos factor común. Nos queda C sub 1, C sub 2 más C sub 2 sobre C sub 1. Todo esto por coseno de t. Nosotros sabemos que el coseno de t es 0 solo cuando t vale un múltiplo de pi sobre 2. Pero aquí la teoría me dice que esto debe ser para todo t. Es decir, cuando el seno de t también es diferente de 0. Porque solo en un punto el coseno de t es 0. El coseno de t es 0 cuando estamos en pi sobre 2. O múltiplo positivo o negativo de pi sobre 2. Eso implica que C sub 1 sobre C sub 2 más C sub 2 sobre C sub 1 tiene que ser igual a 0 para todos los t del intervalo de definición. Saquemos como un denominador, nos quedaría C sub 1, C sub 2 abajo, arriba C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado igual a 0. El C sub 1 y C sub 2 de la izquierda que está dividiendo pasa al lado derecho multiplicando. Nos queda que C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado igual a 0. Ya, entonces aquí sabemos que por los reales, propiedad de los reales, todos los reales. Recuerden que C sub 1 y C sub 2 pertenecen a los reales. Todo valor real elevado a una potencia par siempre va a ser mayor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Sí? En este caso, como C sub 1 al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Y C sub 2 al cuadrado va a ser mayor o igual a 0. La única forma que sea 0 es que C sub 1 y C sub 2 deben ser 0. Entonces, C sub 1 es igual a 0 y C sub 2 es igual a 0. Por tanto, el seno de t y coseno de t son linealmente independientes. Esta sería la primera forma. La segunda forma hagamos por Wronskiano. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es el Wronskiano de seno de t coseno de t. Entonces tendríamos seno de t coseno de t. La derivada coseno de t, la derivada menos seno de t. Y sacamos el determinante. Esto es igual. Sería seno por menos seno, que me daría menos seno cuadrado de t. Y luego restamos menos coseno cuadrado de t. Esto es igual a menos, sacamos factor común menos, me queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y sabemos que esto es 1, entonces me da menos 1. Esto es diferente de 0. Entonces, como el Wronskiano es diferente de 0, entonces el seno de t y coseno de t son linealmente independientes. A ver, hagamos otro ejercicio. Probar que e a la 2x y e a la x son linealmente independientes.
Bien, entonces en este caso, y función de x sería igual, y sub 1, ¿no? Función de x sería igual a e a la 2x. Y sub 2, función de x sería igual a e a la x. Y entonces lo que hacemos es y función de x, y sub 1 función de, a ver, c sub 1 por y sub 1 función de x más c sub 2 por y sub 2 función de x igual a 0. Si c sub 1 y c sub 2 son 0, entonces son linealmente independientes. Tendríamos c sub 1 por e a la 2x más c sub 2 por e a la x igual a 0. Esta va a ser la ecuación 1. La ecuación derivando, tendríamos la ecuación 2. 2 veces c sub 1 por e a la 2x más c sub 2 por e a la x igual a 0. Esta es la ecuación 2. Si a la ecuación 1 le multiplico por menos 1, tendríamos menos c sub 1 e a la 2x menos c sub 2 e a la x igual a 0. A esta le vamos a llamar ecuación 3. Bien, y por último, sumamos la ecuación 2 más la ecuación 3. La ecuación 2 más la ecuación 3. Nos quedaría 2c sub 1e a la 2x menos c sub 1e a la 2x me da c sub 1e a la 2x. Y la otra me da c sub 2e a la x menos c sub 2e a la x me da 0. Igual a 0. Entonces aquí tenemos c sub 1 por e a la 2x, así que igual a 0. Como sabemos nosotros, e elevado a cualquier cosa siempre es mayor que 0. Entonces, como e a la 2x siempre es mayor que 0, entonces el único que puede ser 0 es c sub 1. Bien, ahora el c sub 1 igual a 0, reemplacemos en ecuación 1. Entonces vamos a la ecuación 1 y reemplazo el 0. Tendríamos 0 por e a la 2x más c sub 2 por e a la x igual a 0. Entonces aquí nuevamente tenemos que c sub 2 por e a la x es igual a 0. Igual aquí, como e a la x es mayor que 0 siempre, entonces c sub 2 también tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, como c sub 1 es igual a 0 y c sub 2 es igual a 0, entonces e a la 2x y e a la x son linealmente independientes. El segundo método sería por el Wronskiano. Cogemos nuestro Wronskiano de e a la 2x, e a la x. Nos queda el determinante e a la 2x, e a la x. Derivada 2e a la 2x, derivada e a la x. Sacamos el determinante, que nos quedaría e a la 3x menos 2 veces e a la 3x. Esto es igual a menos e a la 3x. Y esto es diferente de 0. Entonces, como el Wronskiano es diferente de 0, entonces e a la 2x y e a la x son linealmente independientes. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, vamos a quedar ahí. Les voy a enviar a sus correos electrónicos
Control N, Control C. Está en la unidad 7, ¿no? En el Moodle. Nos vamos les voy a invitar al Webex. Les voy a enviar a sus correos. Control V. A ver qué pasó. Control E, Control C. Control V. Enviar. Listo. Entonces pueden salir del Teams, por favor. Está programado para empezar a las 10. Tenemos 5 minutos todavía. Está en la unidad 7.
Ya puede ingresar, por favor, refresque la página para poder ingresar. Trato de empezar la prueba, por favor, encienda sus cámaras. Inicia la grabación.